En el síncope vasovagal es porque no hay, se produce la hipoperfusión cerebral, como les había comentado, y en vez de em, incrementar la frecuencia cardíaca como compensación, se mantiene o baja, está baja. Entonces, como no hay nada que nada que compensa, el paciente tiene su síncope, ¿ya? Ahora, luego tenemos, ya vamos a pasar a la parte de síncopes cardíacos, ¿ya? Tenemos la parte de las arritmias y también el síncope vascular. Ah, ya. No, 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 voy a terminar con la parte no cardíaca, ¿ya? Ya hemos visto el síncope vasovagal, ya hemos visto el síncope cerebrovascular, vamos a ver el síncope vascular o por hipotensión ortostática. Como les había comentado, es generalmente en posición de pie o sentado, ¿no? O sea, cuando hay un cambio en estas dos posiciones, el paciente le da este síncope, ¿ya? Eh, como les había comentado, aparece sin aviso, la caída es brusca de la presión arterial y puede ser por muchas cosas. Por ejemplo, una hipotensión ortostática puede ser idiopática o posicional. O sea, después de permanecer largo tiempo de pie, ¿no? O largo tiempo echado, cuando uno se levanta así de pronto, se marea. A mí me ha pasado particularmente. No me he desmayado, no me ha dado síncope, pero sí te marea, ¿ya? Y puede aparecer en personas sanas, ¿no? O sea, no hay necesidad de que, pucha, estés enfermo para que te pase eso, ¿no? Pueden aparecer en personas sanas y es porque estás mucho tiempo echado o mucho tiempo de pie, ¿ya? En relación a la hipovolemia, también te puede producir lo que es hipotensión ortostática, puede ser por anemia severa, hiponatremia, origen digestivo, enfermedad de Addison, por fármacos, diuréticos, hipotensores, fenotiacinas, etcétera, etcétera, etcétera. Síndrome del seno carotido, que es poco frecuente, ¿ya? Ya, ahí terminamos con las partes del síncope de origen no cardíaco. Pasamos al síncope de origen cardíaco, ¿ya? Que es el más importante, obviamente, porque es no es lo más frecuente, pero sí es lo más importante, que es lo que tenemos que detectar y que no se nos debe pasar, ¿no? Por lo general aparecen personas de mayor edad que a veces están en posición de cúbito y sí no tienen prodromos, ¿ya? ¿Qué más? Puede ser por lesiones anatómicas, como les había comentado, por un infarto al miocardio, por estenosis o valvulopatías, ¿no? O por un mixoma auricular izquierdo, que es como un tumorcito que sale en la aurícula, por hipertensión pulmonar o embolia pulmonar, ¿ya? O también puede ser por arritmias, ¿no? Que prolongan el intervalo QT, ¿no? Am, o sea, ahí entra todos los tipos de arritmias, ¿ya? De ahí, por ejemplo, tengo un paciente con síncope. ¿Qué le puedo pedir a un paciente con síncope? ¿Qué le puedo pedir? O sea, ¿cómo hago el diagnóstico o cómo verifico la causa? Más que nada la causa. Ya sé que se desmayó, le hice las preguntas, todo cuadra, ¿no? No, ya hice la diferencia con convulsión, ya hice la diferencia con otro tipo de cosas y sé que es un síncope, ya. ¿Cómo determino la causa del síncope? Si en este caso ya descarté la parte no cardíaca, ¿no? Ya sé que esto es más frecuente, no se acompaña de otros síntomas, ¿no? Y es un adulto mayor. Ya, entonces ya no estoy pensando en que es un síncope no cardíaco, sino de origen cardíaco. ¿Cómo evalúa la parte del corazón? Ya, chicos, necesito que participen, ¿no? Podemos hacer algo. Puedo pasar tengo un resumen de valvulopatías. La persona que participa. Y me va diciendo su nombre. Ya.
Ya, ya. ¿Qué más les había comentado? Ya, pruebas diagnósticas para el estudio de síncope, ¿no? Más que nada es para el estudio. Yo sé que el paciente tiene síncope. ¿Qué le pido? Un electrocardiograma en 12 derivaciones. Le puedo pedir un ecocardiograma, que es la ecografía que les había comentado. Una prueba de esfuerzo para provocar el síncope para ver exactamente qué le pasa. ¿En qué consisten esas pruebas? Lo ponen en una máquina donde lo están, por así decirlo, con chupones, ¿no? Donde van controlando cómo es el ritmo cardíaco y lo ponen a hacer ejercicio en una máquina de correr. Y ahí va saliendo, ¿no? Cómo va alterándose acorde a lo que va realizando, ¿no? Pueden ponerle un holter también. Un holter es como un EKG, pero le va a durar 24 horas, ¿no? Va a estar con eso, va a dormir con eso todo ese día y ese aparatito va a detectar cómo es el ritmo todo el día, ¿no? Y en qué momento va variando, etcétera, etcétera. Luego, tienes otros tipos de test, ¿no? Cuando yo sospecho que probablemente pueda ser, mm, no sé, de origen no cardíaco, ¿no? O sea, si estoy sospechando de que puede ser un síncope cerebrovascular, pues puedo ampliar mis exámenes pidiéndole un electroencefalograma, una tomografía o un test neurológico, ¿no? Pero lo principal, si yo sospecho de que es cardíaco, prueba de esfuerzo, ecocardiograma, EKG, Holter, ¿ya? Y bueno, acá de este cuadrito, lo que más destaco, lo que más me gustó es que te lo junta. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene síncope con dolor y tuvo pánico, ¿en qué puedo pensar? Y es sobre todo un adulto joven. ¿Qué tipo de síncope puede ser? De una pienso que es de origen cardíaco o qué tipo de síncope puede ser. El vaso vagal. Exacto, es el síncope vasovagal. Si tengo un paciente que está en bipedestación prolongada, el caso de la chica que les comento, que sí era mi amiga. Paciente que, pucha, está todo el día, no sé, 3 horas hasta llegar a su casa parado, con dolores, no sé, ¿qué le puede dar? ¿Qué tipo de síncope? Estoy segura que lo saben. Síncope vasovagal, ¿ya? También le puede dar un síncope vasovagal. Eso es lo que les comenté. Es el más frecuente, es en jóvenes, tiene a veces prodromos, ¿no? Está en bipedestación prolongada el pacientito, síncope vasovagal, lo más frecuente, ¿ya? Pero, por ejemplo, a ver, espérate, ya. Mm, a ver, otro acá. Mm, ya, por ejemplo, episodios que ocurren inmediatamente al levantarse. Este de acá. ¿Qué tipo de síncope puede ser? Y si te dicen, este, al cambio de posición, si estaba echado y de pronto se para y el paciente se desvanece. ¿Qué tipo de síncope Mm, puede ser? La ortostática. El síncope ortostático, muy bien. Por hipotensión ortostática, está bien. Puede ser, lo puedes decir síncope ortostático o por hipotensión como tal, ¿ya? O por ejemplo, si sospecho de síncope más cefalea, ¿no? Y una cefalea intensa, puedo estar pensando en migrañas y convulsiones, ¿ya? Como les había comentado, las convulsiones no solamente son las que nos venden en las películas en las que el paciente está así. Hay veces que el paciente se va a quedar quietecito y está convulsionando. O a veces también puede pasar en que solamente mueve un bracito, ¿no? O la parte de miembros superiores, pero no la de miembros inferiores, ¿no? Entonces, a veces por eso la confusión con el síncope. Por ejemplo, inconsciencia que dura más de 5 minutos. ¿Cuánto más o menos les dije? Bueno, no les he dicho, pero el síncope por lo general es de 6 a 8 segundos, no tarda más. Si dura más, o sea, veo que el paciente está inconsciente, quietecito, por 5 minutos. Eso no es síncope, eso probablemente esté convulsionando el paciente. ¿Ya? Eso puede entrar aparte de convulsiones. ¿Ya?
Ah, ya. Y esto también lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, paciente que tiene síncope, pero también tiene palpitaciones. Solamente díganme, ¿es cardíaco o no cardíaco? ¿Cardíaco o es de origen cardíaco o no cardíaco? Eso nada más y de ahí les explico otras cositas. Les había comentado que las palpitaciones también pueden ser también cardíacas y de origen, también pueden tener otro origen, ¿no? Pero, por ejemplo, ya tiene síncope, ya tiene palpitaciones, todo apunta a la parte cardíaca, ¿ya? Entonces, ahí puedo sospechar en que puede tener o bien arritmia, ¿no? O también puede ser valvulopatía, ¿ya? Pero ya obviamente en los grados muy, muy severos. Ya, entonces, esto ya les he explicado, pero básicamente, ¿qué es lo que le pido? ¿Cómo lo manejo al paciente? Tengo que controlar la presión arterial, ¿ya? Y también en dechado y también en parado. ¿Para qué? Para ver lo de la hipotensión ortostática, ¿ya? Eso le mido la presión. También tengo que escucharlo buscando soplos. Y como les había comentado, tienes que pedirle un electrocardiograma con un para descartar arritmias más que nada, por lo general le pides a las 12 derivaciones y le pides un D2 largo, ¿ya? Cada vez que pidan un electrocardiograma y quieran ver todo el ritmo, cómo es que va, le piden en 12 derivaciones con un D2 largo. Ahora también tenemos al ecocardiograma, como les había comentado, en los cuales me va a servir más que nada, si es una ecografía, o sea, si yo le hago una ecografía hepática, veo cómo está a nivel estructural. Y es lo mismo para el corazón. Veo cómo está a nivel estructural, pero también veo la fracción de eyección. ¿Qué quiere decir esto? Veo cuánto está eh, eyectando el corazón, ¿ya? Cuánto está haciendo el volumen sistólico como tal, ¿ya? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Las valvulopatías también lo puedo detectar con el ecocardiograma y esto que quede ya para siempre para ustedes. Toda valvulopatía se va a diagnosticar con un ecocardiograma. El diagnóstico, el cual estándar, es con el ecocardiograma, ¿ya? Entonces, si yo no lo menciono, ya ustedes tienen que saber que una valvulopatía la detecto con un ecocardiograma, ¿sí? También puedo ver tumores, ¿no? Tumores cardíacos, también puedo ver si hay obstrucción en la salida, etcétera, ¿ya? Ahora vamos a ver, a comentarles un poquito del test de ejercicio. No, tiene baja utilidad, se puede utilizar para, o sea, lo que me va a dar como resultado van a ser síncopes durante el ejercicio o en el post-esfuerzo inmediato o para ver si hay bloqueos o taquicardias, ¿no? No es mucho, más útil me va a ser más útil va a ser el electrocardiograma. ¿Tienen alguna duda? Mm, Entonces vamos a pasar a ver al examen físico cardiovascular. Ya. Ah, verdad, la personita que estuvo participando, dígame su nombre. Voy a apuntar, de verdad sí les voy a pasar los resúmenes. La persona que más participa. El nombre para no salir con la pantalla. Karin Martínez. Ya, Karim. Ya. En relación al examen físico cardiovascular, ya. eh, ya. Vamos a tener un ratito, chicos. No les gusta que
Ya, chicos, disculpe, la licuadora literalmente me corta toda la concentración que yo puedo tener. Ya bueno, vamos a empezar con el examen físico cardiovascular. Ya sabemos que el examen físico como tal consiste en el IPA, ¿cierto? Inspección, palpación, percusión y auscultación. En el examen físico cardiovascular, hay algunas cosas que no me van a ser tan útiles. Por ejemplo, la percusión. La auscultación es lo mejorcito, por así decirlo. Es lo que sí o sí tienen que manejar. Y bueno, o sea, tampoco les pido que sean, tengan oídos de cardiólogo, ¿no? Y que me detecten el, no sé, la valvulopatía con el soplo, pero sí, este, tienen que saber cuándo es normal y cuándo no es anormal, básico, ¿ya? Eh, de acá, ¿qué más le puedo comentar? Ya, empezamos. Tenemos dos tipos de pulso, ¿ya? Vamos a hablar del pulso arterial y del pulso venoso, que esto es importante. Esto he visto preguntas y les va a ayudar para sacar, para deducir los, los casos clínicos, ¿ya? A veces, por ejemplo, no sabes mucho de qué patología es, pero te dan un dato así súper fijo y ya con eso puedes sacar la enfermedad, por así decirlo. Y bueno, eso es básicamente para lo que sirve el pulso arterial, al menos en los casos clínicos, ¿ya? Bueno, básicamente el pulso arterial van a ser los latidos del corazón que yo voy a sentir al tocar algún vaso, ¿ya? Yo puedo, palpar el pulso arterial en distintos sitios que tenemos en la parte de acá. Puede ser el pulso carotidio, puede ser el pulso de la aorta abdominal, puede ser el pulso en la parte axilar, en la braquial, en la arteria braquial, en la arteria radial, en la arteria poplitea, en la arteria femoral. Mientras voy hablando les voy subrayándolo. En la arteria femoral, ¿no? O en la poplitea, o por ejemplo en la dorsal del pie o la tibial posterior, ¿ya? En la dorsal del pie sería en la acá, o sea, en la parte de adelante. ¿Ya? Importante, sí, ya. Ahora, luego vamos a hablar de la frecuencia. Van a ser de 60 a 100, no son latidos, son pulsaciones por minuto, ¿ya? Pulsaciones por minuto. Ahora, también tenemos términos cuando está incrementado el pulso, como la taquifigmia, cuando tú tomas café o haces ejercicio o tienes fiebre o por fármacos, y también tienes la bradifigmia, en la cual tienes vagotonía, ¿no? O sea, se produce por vagotonía, por beta bloqueantes o por hipotiroidismo, ¿ya? Ahora, en el pulso arterial, ¿qué es lo que yo debo ver? La frecuencia. Tengo que ver si es rítmico o no rítmico, la intensidad, la tensión, la amplitud y la simetría, ¿ya? Eso tenemos que ver. Por lo general, el pulso arterial es así, ¿ya? Sístole, diástole, sístole, diástole, ¿ya? Ay, espérate, ya. Ya. Eso es lo regular, ¿no? Imagínense que todas están bonitas, ¿ya? Entonces, eso es el pulso normal. Cuando decimos que la amplitud está incrementada, tenemos esto de acá, son ondas más altas, ¿ya? Y si estamos diciendo que, si estamos diciendo que la amplitud es disminuida, vamos a tenerlo así, ¿ya? A eso hace referencia la amplitud. Como les había comentado, la amplitud es una parte del pulso, ¿ya? O sea, es una parte del pulso que tenemos que evaluar. ¿Cómo evalúo la simetría? Que en ambos lados estén, o sea, se palpen que los golpecitos sean simultáneos, ¿ya? Eso lo evalúo con la simetría. La intensidad, ¿no? También es palpando. El ritmo, ¿no? Que les estoy comentando, que si es más de 100 es taquifigmia, si es menos de 60 es bradifigmia, ¿no? Eso es en frecuencia, ¿no? Y también que tenga el ritmo, como les había comentado. Y entonces vamos a hablar de todas estas características que tiene el pulso arterial, vamos a hablar de la amplitud, ¿ya? En relación a la amplitud, vamos a tener algunos pulsos, ¿no? Característicos, como el pulso de martillo de agua, o también se le conoce como Magnus Seller.
que se va a producir por la insuficiencia aórtica. A un concepto que quiero que se acuerden, que esto ya es parte de las valvulopatías, es que hablamos de insuficiencia cuando no cierra bien la válvula y hablamos de estenosis cuando no abre bien la válvula. Entonces, si me dicen una insuficiencia aórtica, significa que mi válvula aórtica no está cerrando bien, ¿ya? Entonces, si mi válvula aórtica no está cerrando bien, y me tengo que ubicar en qué momento es. ¿En qué momento yo quiero que mi válvula aórtica cierre bien? En la parte de la diástole, ¿no? Porque yo la quiero bien abierta cuando es sístole, pero la quiero cerrada cuando es diástole. Entonces, si no cierra bien mi válvula, ¿qué pasa? Que va a haber la eyección, o sea, va a salir la sangre, pero como no cierra bien mi válvula, va a haber regurgitación. Y eso hace que el pulso Magnus-Zeller, en que va a salir bien chévere, rápido, pero al toque cae porque se está dando lo que es la regurgitación, ¿ya? Pongámoslo así, ¿ya? Entonces, recuerden, pulso Magnus-Zeller en insuficiencia aórtica, ¿ya? Ahora, pregunta para ustedes, ¿qué es estenosis y qué es insuficiencia? Porque esos conceptos tienen que tenerlos ya para notar valvulopatías. ¿Qué significa estenosis y qué significa insuficiencia? Insuficiencia es cuando no cierra bien la válvula y estenosis cuando no abre bien. Ya. Nombre, Camila ya. Luján. Camila. Ya, vamos, Karin y Camila. Ya, bien. Ahora, otra cosita que les quería comentar. Ya, muy bien. Entonces, cuando tenemos una amplitud disminuida, y vemos acá el parvus tardus, ¿no? Cuando tenemos, disculpen, una amplitud disminuida, tenemos dos tipos, el parvus tardus o el parvus celer. Tardus es que viene de tardanza, parvus celer viene de rapidez, ¿ya? O sea, va a ser el mismo, por así decirlo, lo de acá, va a ser lo mismo, pero la frecuencia con la que va a caer va a ser más acelerada si es celer y más lentito si es tardus, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el pulso parvus tardus? Que te dice que es un ascenso lento, pero con menor volumen. En la estenosis aórtica estamos hablando que no abre bien la válvula, ¿cierto? Porque estenosis significa que no abre bien la válvula. Entonces, ¿en qué momento yo quiero que mi válvula aórtica abra en sístole, ¿cierto? Para que pueda eyectar la sangre. Entonces, ¿qué pasa si mi válvula si yo tengo estenosis aórtica, mi válvula no abre bien, es decir, el orificio está chiquito. Entonces, ¿qué va a hacer el ventrículo? El ventrículo izquierdo, en este caso, va a contraerse y va a botar la sangre, pero de manera lenta, gradual. ¿Por qué? Porque el orificio es chiquito. Entonces, por eso tengo un pulso bajito, ¿ya? Bajito y es lentito, ¿ya? ¿Por qué? El flujo que está botando va a ser de a pocos, porque el orificio es chiquito. La válvula aórtica está chiquita. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Para que bote toda la sangre que tiene, bueno, sí, para que bote toda la sangre va a contraerse lentito, ¿ya? Por eso la amplitud está disminuida y es lento, ¿ya? Por eso tengo el pulso parvus tardus en estenosis aórtica, ¿ya? El pulso parvus cele lo voy a tener en insuficiencia mitral. Va a ser rápida subida y descenso de las ondas, ¿ya? Pero va a ser de la misma manera, o sea, va a ser chiquito, pero rápido, ¿ya? Ponemos así, ahí dibujo, ya, ya, algo así, ¿no? Más rápido. Y en este caso va a ser más amplio. Pongámosle así, va a variar. Ahora, si tú me dices, Fiorella, es verdad, lo puedo detectar así con el pulso, realmente es bien difícil. Tienes que hacerle otras pruebas, pero esto es a nivel semiológico, entonces eso les van a preguntar realmente, ¿ya? Luego tenemos el pulso paradójico. El pulso paradójico, ¿qué pasa acá?
en que yo tengo mi pulso, ya, chévere, pero en inspiración disminuye, ¿ya? ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo serían gráficos? O sea, tengo mi pulso, ya, chévere, tengo mi pulso, pero en inspiración, justamente en inspiración, se vuelve más chiquito. En inspiración se vuelve más chiquito. Ahora, ¿por qué pasa esto? Generalmente, los que van a tener pulso paradójico van a ser pacientes con asma aguda o pacientes con taponamiento cardíaco. Vamos a agarrar de ejemplo el taponamiento cardíaco, ¿ya? Ah, otro datito que me acabo de olvidar es que en inspiración va a disminuir, pero tiene que disminuir en más de 10 milímetros, ¿ya? Milímetros de mercurio, ¿ya? O sea, tiene que disminuir en más de 10 milímetros. Pero voy a ser más exagerado. Ya, ahí está. Ahí se ve bien claro que está más chiquita, en inspiración. Ahora, ¿qué pasa cuando ¿qué pasó con el pulso paradójico? ¿Por qué justamente la inspiración disminuye? Y vamos a agarrar de ejemplo el taponamiento cardíaco. Cuando nosotros respiramos, tenemos presión negativa en nuestro tórax, ¿cierto? Ya, tenemos presión negativa. Entonces, eso hace que la sangre de todo nuestro cuerpo regrese a la aurícula del lado derecho, ¿cierto? Por la presión negativa que tenemos al momento de respirar. Entonces, cuando pasa esto, y tenemos un taponamiento cardíaco de fondo, háganse cuenta que el taponamiento cardíaco es como una malla que envuelve al corazón, o sea, no le va a permitir extenderse como debería, porque está lleno de líquido, ¿no? El pericardio está lleno de líquido, lo que sea, y lo contrae el miocardio. Entonces, no se va a poder expandir como debería. Entonces, ¿qué hace la aurícula derecha? Pues, como no se puede expandir normalmente, ¿sabes qué? Le roba el espacio a la parte de la aurícula izquierda. Entonces, si le roba espacio, la pobre aurícula izquierda se queda con menos flujo, más apretada, por así decirlo. Y recuerden que la aurícula izquierda es la que le pasa la sangre al ventrículo izquierdo. Entonces, si no le pasa buena cantidad, porque está toda apretada, el ventrículo izquierdo no va a tener que botar. O sea, no va a tener sangre para eyectar, en otros términos. Entonces, si no tiene sangre para eyectar, el pulso va a bajar. Entonces, esto pasa en la inspiración, ¿no? Por eso el pulso cae, si se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa en el pulso paradójico, ¿ya? Entonces, si me entendieron esto, otro datito más que tenía que contarles es que en el pulso paradójico también se produce, uno, asma aguda, dos, taponamiento cardíaco, otra causa de pulso paradójico es el tromboembolismo pulmonar y también es la pericarditis, ¿ya? Pericarditis constrictiva. ¿Ya? En esos cuatro situaciones, nosotros tenemos pulso paradójico, ¿ya? En esas cuatro situaciones, ¿sí? Ya. Ahora, ahora chicos, pregunta, ¿cuándo tengo un pulso parvus tardus? Cuando la amplitud de la onda es baja Ya, y tiene una subida lenta. ya, sí, muy bien. Nombre, Karen, ya, Karen. Ya. ¿Y en qué tipo de valvulopatía tendría el pulso parvus tardus? ¿En qué tipo En de valvulopatía? estenosis aórtica. En nombre. Camila. Ya, en estenosis aórtica. Y, por ejemplo, el Magnus Celler, ¿en qué caso sería? eso es en insuficiencia aórtica. Sí, nombre. Karen, Ya, chévere, chicas. Muy bien. Entonces, una vez que me captaron eso, va a ser más sencillo cuando veamos lo de las valvulopatías, ¿ya? Ah, ya. Y otro dato. En pulso paradójico, ¿en qué ocasiones tenemos pulso paradójico?
En taponamiento cardíaco, asma y... Ay, no recuerdo esos dos. Ya, está bien. ¿Me dices tu nombre? Karen. Ya, ya bueno, Karen y Camila se van a ir presumibles. Ya, muy bien, chicas. En TEP, tromboembolismo pulmonar, asma, pericarditis constrictiva y también taponamiento cardíaco. 4 situaciones en las cuales yo tengo pulso paradójico, ¿ya? ¿Qué más, qué más? Ya, bueno, vamos a pasar al pulso venoso, ¿ya? Acá les dejo otra imagen bonita de los tipos de pulsos y hay otros datitos adicionales. Y acá, de esta imagen voy a agarrar lo que es el pulso venoso yugular, ¿ya? A ver, ¿qué más que podemos? Del pulso venoso yugular, ¿qué es lo que les puedo comentar? Vamos a tener las ondas, ¿ya? Onda A, X, B y Y. Onda A significa contracción de la aurícula, ¿ya? Onda X, vaciamiento de la aurícula, o sea, la parte final. Se contrae, se vacía. Y esto es en sístole. Y en diástole sería, la onda B significaría el llenado de la aurícula y la onda Y es el vaciamiento de la aurícula. O sea, las de abajo, X y Y, son vaciamientos de la aurícula. Pero la onda A es la contracción, porque estamos en sístole, ¿cierto? Y en diástole es el llenado. Entonces, si me entendieron bien esa parte, vamos a ver lo de las ondas del pulso venoso yugular, ¿ya? Ya. También te dicen que el pulso venoso se mide con la distancia vertical entre la parte superior de la pulsación venosa desde el ángulo de Lewis y es anormal en más de 3 centímetros, ¿ya? Em, lo de las ondas, que es lo que les voy a comentar. Acá están las definiciones, acá está más bonito, o sea, es más sencillo, pero estas son las definiciones reales, ¿no? La onda A es cuando hay contracción de la aurícula, como les había comentado. El valle X es cuando hay caída de la presión de la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque ya se dio lo que es el vaciamiento. Cae la presión porque ya, o sea, se dio el vaciamiento, ¿no? O sea, ya pasó la sangre al ventrículo. La onda C no la tomen en cuenta, no, no, no pregunten. La onda B es de nuevo el llenado auricular, ¿ya? Cuando se vuelve a llenar la aurícula y la onda Y es cuando de nuevo cae la presión, porque ya se aperturó la válvula tricuspidia, ¿ya? Entonces, como ya me entendieron esto, vamos a pasar a ver lo de los pulsos venosos. Los pulsos también, en los pulsos venosos también hay alteraciones. Y por ejemplo, vamos a tener la onda A en estenosis tricuspidia. Ahora, ¿alguien me puede decir qué entiende por estenosis tricuspidia? O sea, ¿qué es lo que pasa en una estenosis tricuspidia? ¿Se abre mal o se cierra mal la válvula? Se abre mal. Se abre mal. Se abre mal la válvula. Entonces, si no se abre, ¿y en qué momento yo necesito que mi válvula se abra? ¿En sístole o en diástole? En diástole. Claro, yo necesito que mi válvula se abra en diástole. ¿Por qué? Para el llenado, ¿no? Porque si no se abre, no hay llenado en la otra parte. Entonces, en el estenosis tricuspidia, como mi válvula no se abre bien, va a caer poquita sangre al ventrículo. Entonces, ¿qué hace la aurícula inteligentemente? Pues dice, voy a contraerme más y más y más para que pueda pasar la sangre al ventrículo. Es por eso que tenemos ondas A incrementadas en estenosis tricuspidia. ¿Por qué? Porque las ondas A reflejan lo que es la contracción auricular. Entonces, sí, ¿se me entendió? Como en estenosis tricuspidia, la válvula tiene que hacer más fuerza para contraerse, entonces en este caso, en el pulso venoso yugular, la onda va a estar más alta, ¿no? Por la fuerza que tiene que hacer la aurícula. En bloqueos auriculoventriculares de tercer grado también vamos a tener la onda A, pero onda A cañón, que es más alta, ¿no? A diferencia del incremento de la onda A. Luego, por ejemplo, este es otro caso que también lo pueden sacar por deducción. Mira, en la fibrilación auricular no hay ondas A, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la fibrilación auricular ni siquiera hay un buen movimiento de la aurícula.
¿ya? Háganse que cuentas que no funciona bien la aurícula, entonces no va a poder contraerse. Si no se contrae, no hay ondas A. Y, por ejemplo, en el EKG, en la fibrilación auricular, y esto tienen que acordarse para siempre, no hay ondas P tampoco, ¿ya? ¿Qué significaba ondas P? Aún no hemos visto EKG, ya. Les voy adelantando. Las ondas P representan la despolarización de las aurículas. Entonces, sin fibrilación auricular, mis aurículas no funcionan bien, no hay onda P en el EKG, ni tampoco tengo onda A en el pulso venoso yugular, ¿ya? Porque mis aurículas no funcionan, por así decirlo. Ahora, por ejemplo, tengo otro casito. En insuficiencia tricuspidia, tengo una onda D aumentada. En insuficiencia tricuspidia, ¿cuál es el problema, chicos? ¿Qué está mal acá? ¿No se cierra bien la válvula o no se abre bien la válvula? No se cierra. Claro, no se cierra bien la válvula. Entonces, ¿en qué momento yo necesito que se cierre bien la válvula tricuspidia? ¿En sístole o en diástole? En sístole. Exacto, en sístole. ¿Por qué? Porque a ver, no se cierra bien mi válvula tricuspidia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero inyectar sangre, se supone que todas las válvulas, al menos las aurículas ventriculares, tienen que estar cerradas para que se produzca la contracción isovolumétrica, ¿no? Si no se cierra bien, o sea, va a haber reflujo, o sea, va a subir, por así decirlo, la sangre que estaba en el ventrículo a la aurícula, ¿no? Entonces, va a generar sobrecarga en la aurícula, ¿cierto? Y no va a permitir que haya una buena eyección, ¿ya? Entonces, es por eso que el diástole, no en este caso, eh, la onda B está incrementada. ¿Por qué? Porque hay un exceso de llenado de la aurícula, ¿no? Porque como no se cierra bien y el ventrículo quiere contraerse, al contraerse va a sentar la sangre hacia la aurícula, ¿ya? Entonces se va a llenar, se va a encharcar, bueno, va a tener mucha sangre. Entonces, por eso la onda B está incrementada, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, también tienes, por ejemplo, tomonamiento cardíaco cuando la onda X está más profunda y no hay onda Y, por ejemplo, o cuando hay pericarditis constrictiva, cuando tenemos un X y un Y amplio, ¿ya? Pero que ustedes me hayan entendido esas cosas, esas cositas, ya, suficiente, realmente suficiente. Ya, entonces ahora vamos a pasar a hablar de la inspección. En la inspección básicamente tienes, ya, está bien, está bien. En la inspección, básicamente, ¿qué tienes que hacer al paciente? Ver cómo es su hábito corporal, ¿no? ¿Es flaquito, es gordito? ¿Por qué? Porque el hecho de que sea subidito de peso es como que factor de riesgo, pongámosle, o sea, la obesidad es factor de riesgo para HTA, diabetes mellitus, o sea, literalmente con solamente verlo ya puedo decir, esto probablemente a la larga vaya a sufrir algún problema cardíaco, ¿no? Luego también tengo que ver la área precordial. La área precordial es toda la zona, ¿ya? Donde se proyecta el corazón y los grandes vasos, es decir, toda esta área de acá. A esto le voy a llamar área precordial. Ahora, también tengo que tomar en cuenta si su tórax está en tonel, cómo es su pectus, o sea, la parte van a haber personas que van a tener hundido el pecho y se va a formar como se va a ver hundido, ¿no? Y eso se le conoce como pectus excavatum. Y también tienes pectus carinatum, en el cual se le conoce como pecho de quilla, y o sea, es como, acá se forma como una especie de ángulo, ¿no? Y eso ya es congénito, o sea, tranquilos, eso es congénito. O también tienes que ver si tiene alguna hiposcoliosis grave, ¿ya? A nivel de la palpación, ya palpas, ¿no? Ya. Ya. Lo vas a tener que evaluar al paciente en decúbito dorsal, o sea, echadito, le vas a palpar el tema del precordio y tienes que descartar que no haya choque de punta, ¿no? Choque de punta es cuando le pones literalmente los dedos en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, y sientes que
o sea, el corazón te empuja los dedos, ¿ya? Eso es patológico y generalmente representa una hipertrofia del ventrículo, ¿ya? O sea, que el ventrículo está tan agrandado que te empuja los dedos, ¿ya? Hasta ahí estamos bien, hasta ahí estamos bien. Sí, ya, eso básicamente sería. Ahora falta percusión y auscultación, ¿ya? Ahora, en relación a la percusión, la verdad es que no se utiliza mucho. Cuando yo puedo, pucha, decir que, o puedo utilizar lo que es la percusión, cuando hay destrocardio. O sea, el corazón, en vez de estar para el lado izquierdo, está para el lado derecho, ¿ya? O, por ejemplo, en un gran derrame pericárdico, ahí, pucha, le sientes todo mate, ¿no? Lo normal, cuando uno percute, es su matidez. Si se van a dar cuenta y ustedes percuten, o sea, el sonidito que hace cuando está en la parte del corazón y en la parte del hígado son distintas. En la parte del hígado es más bajito, más mate, por así decirlo. Entonces, en la parte del corazón hay submatidez, ¿ya? Entonces, cuando hay un gran derrame pericárdico, lo voy a escuchar mate tipo hígado. Ya, otro dato importante, ya, empezamos con la auscultación. Tenemos los focos, ¿ya? Acá van a estar en imagen, creo que lo que va a ser mejor. Y esto es con tu estetoscopio, ¿ya? ¿Son importantes los focos? Sí. ¿Me van a servir para volulopatías? Sí. Te van a ayudar. Por ejemplo, si te dice, soplo X en foco aórtico, pucha, ya estoy pensando de que pucha, es por una valvulopatía aórtica, ¿no? Entonces, o quizás no te pongan el foco, quizás te digan segundo espacio intercostal, lado derecho, por ejemplo, pero tú ya sabes que es que es el foco aórtico, ¿no? Entonces, por eso voy a comentarles. Ya, a ver. Foco aórtico es acá. Segundo espacio intercostal, lado paraesternal, porque está cerca al esternón. eh, lado derecho, ¿no? Así. Segundo espacio intercostal, paraesternal, lado derecho. El foco pulmonar es el segundo espacio intercostal, paraesternal, lado izquierdo, ¿ya? Foco accesorio aórtico es el tercer espacio intercostal, paraesternal, izquierdo. El foco tricuspidio es el cuarto espacio intercostal, su cuarto espacio intercostal, lado izquierdo, sí, lado izquierdo, sí, sí, lado izquierdo. Y el foco mitral es el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, ¿ya? ¿Por qué línea media clavicular? Porque está en la mitad de la clavícula y está literalmente en el quinto espacio intercostal, ¿ya? Ya. Ahí va a estar la puntita del corazón, ahí es donde tú tienes que ocultar. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, ruidos cardíacos. Esto también es importante, ¿ya? Esto es recontra importante. El primer ruido significa o se va a producir por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿ya? El primer ruido. Loop, ese es el loop. Loop. El dup es el R2, ¿ya? En el cual va a ver cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares, ¿ya? Sí, sí, tiene dos nombres, sismoideas o semilunares. El ruido R3 en niños es normal, ¿ya? En niños va a ser normal, pero ya en adultos no lo va a ser. ¿Qué pasa en el R3? Y esto más que nada lo vamos a ver en insuficiencia cardíaca. El R3 va a ser producto del llenado diastólico. Se va a escuchar cuando en el ventrículo lo están llenando. Básicamente, el R3 es el llenado diastólico del ventrículo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué escucho eso? Porque normalmente no se escucha. Es que tanto R3 y R4 lo vamos a ver en insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa del R3 en caso de insuficiencia cardíaca? Las paredes van a estar delgadas. Entonces, al estar delgadas, se va a escuchar el sonido, ¿ya? Se va a escuchar más rápido el sonido. Entonces, por eso el R3 es el llenado diastólico. El R4 es el patológico. Eso no es normal ni siquiera en niños, ¿ya? No es normal en ninguno, ni en niños, ni en adolescentes, ni nada. El R3 sí, es normal en niños, por eso no es 100% patológico. El R4 sí, ya es muy patológico, ya. Ahora, ¿qué pasa en el R4? Se va a escuchar la contracción de las aurículas. Y también esto también pasa en insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa? Que el ventrículo
está tan grueso, tan rígido. A ver, vamos a graficarlo. Ya. Está feo, pero creo que se entiende, ¿ya? ¿Qué pasa con el ventrículo izquierdo? Es que está tan grueso y tan hipertrofiado y el espacio está tan chiquitito que, o sea, por más que se contraiga la aurícula, no hay espacio en esa zona. Entonces, eh, eso es lo que se va a escuchar en el R4. ¿Ya? Esto, en ambos casos se pasa en insuficiencia cardíaca. Tienes dos tipos, ¿ya? De tipo sistólica, de tipo diastólica. De tipo diastólica es cuando hay, me estoy yendo a otro tema, pero, o sea, quiero que me entiendan muy bien lo de R4. De tipo diastólica es cuando está tan grueso que la aurícula tiene que contraerse, ¿no? Más fuerte para que pueda pasar sangre. Y eso es el R4, la contracción de las aurículas, ¿ya? Contracción de las aurículas. R3 es el llenado diastólico, ¿ya? Del ventrículo. ¿Sí? ¿Se me entendió? Ya. Pregunta para ustedes. El, ¿Qué es el... ¿Cuándo escucho el R2? El segundo ruido, ¿cuándo lo escucho? ¿Qué significa? Ay, sí. El cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Sí, exacto. Nombre, nombre. Jimena Sánchez. Ya, Jimena Sánchez. Ya, exacto. ¿Y qué significaría el R1? El primer ruido. Es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Ya, sí, muy bien. Nombre. Ichel Murillo. No te escuché, disculpa. Ah, es Ichel Murillo. Ishel Murillo. Ya, ya, muy bien, chicas. Y sí, tienes razón. El primer ruido, cierre de las válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido, cierre de las válvulas semilunares. Loop, tup, ¿ya? Y cuando hablamos de un R3, por ejemplo, solamente dígame no, o sea, la parte que más se acuerda, no de la insuficiencia cardíaca que era para que me lo entendieran, ¿no? Pero lo que se acuerden, ¿qué significaría un R3? ¿O qué es un R4? ¿Ambos son patológicos? ¿Es normal? A ver, me pueden... Todo lo que se acuerden, no se preocupen. El R3 es el llenado diastólico, que no es Sí, el patológico R3, en niños. ya, chévere. Y nombre, Camila, ya. Y el R4, chicos, ¿quiénes hacen bastante fuerza para pasarle la sangre al ventrículo? ¿Auricular?
las aurículas. Entonces, el R4 es la contracción excesiva que tiene que tener las aurículas para pasarle sangre al ventrículo, ¿ya? Entonces, el R4 es la contracción auricular, ¿ya? Y este sí es patológico, 100% patológico. El R3 puede ser normal en niñitos y en adolescentes, pero ya más allá de esa edad no lo es, ¿ya? Ahora, así preguntas sueltas. Foco aórtico, ¿en dónde lo escucho? En el segundo espacio para external derecho. Derecho. Nombre. Jimena Sánchez. Ya. Chicos, para no estar diciendo nombre, dígame su nombre de frente. Participan y me dicen su nombre y ya yo le voy poniendo check, ¿ya? Foco mitral. ¿En qué espacio lo escucho? En el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea media clavicular. Karen. Ya, chévere. Ya, y es cierto. Y ahí también, ¿por qué lo oculto ahí? Porque ahí está la parte del látex, ¿ya? Y entonces me entendieron de eso y vamos a hablar en relación a los soplos, ¿ya? Los soplos son una tortura, son muchas cosas que tienen que memorizar, pero suficiente para mí que sepan cuándo es un soplo sistólico y cuándo es un soplo diastólico, ¿ya? Van a ver que les van a agregar más cositas, que tienen clics, que tienen chasquidos, que tienen eso, y la verdad es que mientras ustedes sepan, cuándo es histórico diastólico, yo feliz, porque con eso, créeme que más otras cositas que se aprendan va a ser suficiente para que puedan, al menos descartar en el examen, al menos descartar. Ya. Datos adicionales que les tengo que comentar, los clics de apertura, vamos a poner acá, clics y chasquidos. Recuerden, los clics de apertura se van a escuchar cuando hay estenosis de las válvulas semilunares. Los chasquidos van a ser sonidos que se van a producir cuando hay estenosis de las válvulas aurículo-ventriculares, ¿ya? Entonces, también les va a ayudar un poquito para ver el tema de descarte, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a pasar para los soplos, ¿ya? A los soplos. El tema de los soplos, ya a ver. Voy a hacer un ejemplo y luego voy a preguntarles a ustedes dos, ¿ya? Porque más o menos es la misma dinámica. Y el cuadro, creo, a mi parecer, que está bien sencillo. A ver, tengo una insuficiencia mitral, ¿ya? Tengo una insuficiencia mitral. Una insuficiencia es cuando no cierra bien la válvula, o sea, no se cierra bien, ¿ya? No se cierra. Ahora, ¿y en qué momento yo necesito que mi válvula se cierre? Si es una insuficiencia mitral, yo necesito que se cierre en sístole, porque yo la quiero abierta en diástole. Yo necesito que se cierre en sístole. Entonces, en una insuficiencia mitral, yo voy a tener un soplo sistólico, ¿ya? Ahí dice puse sopo. Y voy a mi tablita, ¿no? Este es aurículo ventricular, ¿no? No, válvula aurículo ventricular mitral. Voy a mi tablita. Si me estoy pidiendo insuficiencia, es un soplo sistólico, ¿no? Coincide, ¿ya? ¿Se me entendió? Todas las valvulopatías van a tener o bien un soplo sistólico o bien uno diastólico. Y no hay necesidad de que se lo memoricen. Eso lo pueden sacar con fisiología, ¿ya? ¿Se me entendió esto? Que voy a preguntar. ¿Sí? Ya, entonces, ejemplo. ¿Qué tipo de soplo va a ser una estenosis aórtica? Ya. Primero, ¿se abre mal o se cierra mal? ¿Cuál es el problema con la estenosis aórtica?
Se abre mal. Se abre mal. ¿Cuándo yo quiero que mi válvula aórtica se abra? ¿En qué momento? ¿En sístole o en diástole? En diástole. No se abre bien mi válvula. ¿En qué momento quiero que estenosis no se abre bien? Yo quiero que se abra en sístole. Yo en la válvula aórtica, yo quiero que se abra bien. Si se abre, a ver, se abre mal. ¿En qué momento yo necesito que se abra? Se abre en sístole. Entonces, en la estenosis aórtica voy a tener un soplo sistólico, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo confirmo? Voy a mi tabla. Escojo SL de semilunar, ¿no? Entonces, estoy buscando la válvula aórtica y estenosis. Estenosis aórtica es un soplo sistólico, ¿ya? O sea, esta tablita les va a ayudar para guiarse, ¿no? Pero también lo pueden sacar por fisiología. Ese es el punto que les estoy diciendo. Y obviamente ¿qué pasa acá? Tienen que tener en claro la parte de fisiología, si no, se les va a hacer un mundo. Ahora, otro ejemplito. Ah, no sé, insuficiencia pulmonar. ¿Qué pasa acá? ¿Se abre mal o se cierra mal? No. Se cierra mal. Claro, insuficiencia pulmonar no se cierra mal. Vamos, se cierra mal, cierra mal. ¿Y en qué momento yo necesito que mi válvula se cierre? En diástole. En diástole, ¿no? Porque yo la necesitaría abierta en sístole, ¿cierto? Entonces, acá tendría un soplo diastólico. Entonces, vamos a la tablita, vamos a corroborar. Tenemos pulmonar, tenemos insuficiencia. Es un soplo diastólico, ¿ya? Chicos, ¿quiénes han estado participando, verdad? Ha estado Jimena, Jimena. Jimena, ya, listo. Ya, ya, eso es básicamente lo que pasa, ¿sí? Otro ejemplito más para que quede claro, ¿sí? A ver, no sé, estenosis mitral. No sé si, creo que lo hice. Ya no importa, estenosis mitral. ¿Qué pasa en la estenosis mitral? ¿No se abre bien o no se cierra bien? No se abre bien. No se abre. Ya, entonces, si no se abre bien mi válvula, ¿en qué momento? Luego me hago la segunda pregunta. ¿En qué momento necesito que se abra bien la válvula mitral? En diástole. En diástole. Entonces, ¿cómo sería el soplo? Soplo diastólico. Soplo diastólico, exacto. Ya, entonces, a ver, acá vamos a la tablita. Tenemos válvula mitral, dijimos en estenosis, ¿no? Entonces, válvula mitral en estenosis es un soplo diastólico, ¿ya? Entonces, acá de todas maneras les voy a dejar las preguntas. La primera pregunta que tú te tienes que hacer cuando tienes una valvulopatía es, ¿qué está pasando? ¿Se abre bien? O sea, ¿qué pasa? ¿No se abre o no se cierra? ¿Cuál es el problema? Entonces, ya sabemos que estenosis es cuando no se abre bien. Y insuficiencia es cuando no se cierra bien. La segunda pregunta que tienen que hacerse es que, ya bueno, no se abre bien. ¿Y en qué momento la válvula tiene que abrirse? Bien. O si no, si es una insuficiencia, la otra pregunta que tienen que hacerse es, ¿en qué momento yo necesito esa válvula cerrada? ¿Ya? Entonces, y ahí ustedes van a sacar por fisiología. A ver,
si es válvula aórtica y me dice, a ver, insuficiencia aórtica. La válvula aórtica no se cierra bien. Entonces, si no se cierra bien, ¿en qué momento yo necesito que mi válvula aórtica se cierre? En diástole, ¿no? Porque yo la quiero abierta en sístole. Se debe cerrar bien en diástole. Entonces, voy a tener un soplo diastólico, ¿ya? Ya, una vez que se aprendieron eso, listo. Ya, vamos a pasar a hablar ahora de EKG. Ya. A ver, en EKG no voy a tocar la parte fisiopatológica ni nada, porque eso ya lo dejo en sus manos. Libro que les puedo recomendar para EKG, que yo me lo leí, y que es muy bonito, y donde he sacado las imágenes, es del Dubin. Ya. Lo van a entender, créeme que lo van a entender ahí. Pero de ahí lo tienen que poner en práctica porque se los olvidan. Cosa que pasó. Ya. ¿Qué voy a tocar en EKG? Normal. Básicamente lo que vamos a ver es reconocer las ondas. Onda P, onda, el complejo QRS y onda T. ¿Qué significa? De plano, ¿qué significa cada una de estas ondas y cuánto deben durar? Les voy a decir las más importantes, que siempre se las van a preguntar. ¿Ya? Luego vamos a pasar a ver el tema de la frecuencia. Luego vamos a pasar a ver el tema del ritmo, ¿ya? Y vamos a ver algunos ejercicios con eje, ¿ya? Y quizás por ahí puede tocar vagamente el tema de la hipertrofia y el tema de isquemia, lesión, infarto, isquemia, ¿ya? Ya, empezamos. La onda P es la despolarización de las aurículas. Complejo QRS es la contracción de los ventrículos, es decir, la despolarización de estos. Y el segmento ST va a ser la repolarización de del ventricular. ¿Ya? Eso tiene que estar clarísimo, ¿ya? La onda P es, ya sabemos, la despolarización de las aurículas y tiene que tener una duración de menos de 0.11 segundos, ¿ya? El segmento PR es isoeléctrico, está al final de la onda P, o sea, desde el fin de la onda P hasta el inicio del QRS, o sea, no hay necesidad siquiera de memorizarlo porque literalmente acá está el QRS, llega hasta la onda P, entonces ese segmentito es el PR, ¿ya? Pasamos a hablar del intervalo PR. ¿Ya? Este intervalo es importante y acá sí les voy a pedir que se lo aprendan. Es de 0.8 a 0.20 segundos. Si no viene su examen, es para la vida, de verdad. Eso les van a preguntar. ¿Por qué? Porque si está muy alargado, me va a significar bloqueos, ¿ya? Significa bloqueos. Ahora, hay un montón de tipos de bloqueos. Entonces, ojo con eso. Ustedes tienen que saber lo normal. De 0.08 a 0.20, eso es lo normal, el rango normal del PR. El complejo QRS, como les había comentado, ya, algo que no les comenté. El intervalo PR que mide la conducción del nodo sinusal al nódulo auriculoventricular, ¿ya? O sea, del nódulo sinusal que está en la aurícula, ¿ya? Tiene que pasar el nódulo AB también está por ahí. Entonces, básicamente mide la conducción de acá, del nódulo sinusal con el nódulo B, ¿ya? Eso es el intervalo PR. Duración, 0.08 a 0.20 segundos, ¿ya? El complejo QRS representa la despolarización del ventrículo, como ya les he comentado. ¿Es importante que me aprenda la duración? Sí. ¿Por qué? Porque acorde al complejo QRS vas a tener la clasificación de las arritmias, que eso lo vas a ver en el siguiente semestre. Y agarran el complejo QRS, ¿ya? Entonces, tienes que aprenderte. Es de 0.08 a 0.12 segundos. Casi similar al intervalo PR, ¿ya? Es casi similar. Base 0.08, solamente que cambia. O sea, y tiene mucho sentido porque el QRS es delgadito, si se dan cuenta, es chiquitito, entonces es 0.12. ¿Ya? Intervalo PR 0.08 a 0.20. Ya, listo. Luego tenemos el complejo QRS, que tenemos la onda Q, es la deflexión negativa, el QRS, bueno, la R es la deflexión positiva, ¿no? La onda S es la deflexión negativa, ¿no? Y la onda QS a veces
cuando no va a estar presente la R, va a ser una deflexión negativa, ¿no? Ya. Tenemos el segmento ST, que este va a durar, este va a ser la repolarización ventricular, representa la repolarización ventricular. Acá no es importante el tiempo, así que solamente acuérdense que representa la repolarización ventricular. Obviamente precede a una onda T y está después de un complejo QRS, ¿ya? Ya. Entonces, una vez que me entienden bien las ondas, vamos a pasar a hablar del EKG como tal, ¿ya? Siempre para que cuando ustedes empiecen, o sea, ya tienen su EKG en la mano, que tengo uno por acá. Cuando ya tienen su EKG en la mano, ahí está. Tienen que ver si tiene papel milimetrado, a ver, disculpen. Tienen que ver la parte de la velocidad. La velocidad, eso, ahí está. La velocidad y los voltios. Eso es importante. Tiene siempre que ser 10 milivoltios y 25 milímetros por segundo, ¿ya? Y 10 milímetros por milivoltio. Si no, está mal. Y también tienen que tener este cuadradito que significa que está bien calibrado el aparato, ¿ya? Eso antes de ver, sí, antes de ponerse a ver la frecuencia y todo lo demás, tienes que ver eso, ¿ya? Mira, todos los EKG, no sé si lo ven, todos los EKGs tienen este cuadradito. Significa que está bien calibrado. Y acá arribita, no miento, acá abajo, no sé si lo ven, acá te menciona la velocidad, que acá sí dice 25, y acá te dice los voltios, ¿sí? No sé si se ve. Entonces, ay, mire, justo he agarrado un esto de fibrilación auricular. Ya se los muestro ya. No sé si los vean, pero acá no hay ondas P. Cuando no hay ondas P, de una, ¿qué es? FA, ya. Ay, ya, y bueno. Después les puedo tomar foto para que lo chequeen, ¿ya? Pero bueno, esos son los primeros pasos que uno tiene que hacer cuando revisa un EKG. Que esté bien el voltaje, que esté bien la velocidad y que esté ese maldito cuadrado que significa que está calibrado el aparato. Ya, listo. Ahora, otras cositas que tenemos que tener en cuenta es que, o sea, ver que 1 milímetro, o sea, tenemos que saber eso. 1 milímetro de ancho equivale a 0.4 segundos. 1 milímetro de altura equivale al voltaje, 0.1 milivoltios, ¿ya? Entonces, acá vemos esta partecita de acá, ¿ya? Este cuadradito chiquito, este de acá, eh, es 1 milímetro, ¿no? Esto representa 1 milímetro y también representa 0.4 segundos. Ahora, como se habrán dado cuenta, tienes cuadraditos chiquitos, como este de acá, estos de acá, y tienes cuadraditos gigantes, ¿ya? Estos cuadraditos, en teoría gigantes, son 5 cuadraditos chiquitos, ¿ya? Entonces, si son 5, si tengo, a ver, a ver cómo lo pongo, ya, ya. Si un cuadradito chiquito es de 1 milímetro y vale 0.04 segundos, y yo quiero hallar cuántos segundos equivale este cuadrado grande, es 0.20, ¿no? Por 5, regla de 5, regla de 5, regla de 3, regla de 3 es 0.20, sí, es 0.20 segundos. Ya. ¿Sí? ¿Sí me entendió eso? Ya. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué me está diciendo esto? ¿Por qué me dice cuál es la utilidad de saberme estos datos? Ah, con esto vas a saber lo de acá, pues. Lo de 0.8 y 0.20. Vas a saber si es normal o no es normal. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si acá tengo un QRS que, no sé, tiene, ya, ahí está, les voy a poner un ejemplo. El complejo QRS, ¿cuánto tiene que durar? Que les comenté. ¿Cuánto debe ser el rango?
0.08 a 0.12. Sí, 0.08, 0.12. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo un QRS que tenga, esto es en segundos, ¿qué pasaría si yo tengo un QRS que tenga 7 cuadrados, 7 cuadraditos chiquitos? ¿Por cuánto le tendría que multiplicar? Acorde a eso, o sea, porque, miren, recuerden, un cuadradito chiquito equivale a 0.4 segundos. Si yo tengo 7 cuadraditos chiquitos, ¿cuántos serían? Dice que está la calculadora. ¿No era 0.04 segundos? Sí. Ah, no, disculpe, me volvió. 0.04 segundos, ya, sí, 0.04 segundos. Entonces lo multipliqué, Sería 0.28. claro, 0.28, exacto. Entonces, esto, mi complejo QRS, ¿está normal o está incrementado? Incrementado. Está incrementado. Entonces, tengo un QRS amplio, ¿ya? QRS amplio y ya después ahí con la clasificación de las arritmias ya manejan QRS disminuido y QRS amplio, ¿ya? Por eso es importante lo de los tiempos, ¿ya? Porque con eso, en base a eso, disculpe que ahí puse 0.4 es 0.04, está bien. En base a estos datitos, o sea, van a poder hallar si está agrandado o si está normal, ¿ya? Ahora, otra pregunta. El intervalo PR, ¿en cuánto debía ser? De 0.08 a 0.20 segundos. 0.12 es no, está bien, 0.20. El QRS es 0.08 a 0.12. ¿Por qué? El QRS es más delgadito, ¿cierto? El QRS siempre es más delgadito, entonces es menos. Y el 0.08 es para ambos, ¿sí? ¿Sí se entiende? Ya. Entonces, ya creo que estamos aplicando lo que les estamos enseñando y hasta ahí estamos bien. Ahora, una vez que ya me entendieron esta parte de acá, tenemos que interpretar el ritmo, la frecuencia. Y a ver, para la interpretación del EKG son 5 puntos que tenemos que tomar en cuenta. Ritmo, frecuencia, y puedes invertir, o bien frecuencia primero, y después ritmo, ritmo y frecuencia, ya, no importa. Pero que estén ritmo y frecuencia. Eje, hipertrofia y, ¿cómo ponerlo? Infarto, ¿ya? Lesión a nivel del corazón. Ahí vemos lo que es infarto, lesión, infarto, isquemia, ¿ya? Esos son 5 parámetros que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con el tema del ritmo, ¿ya? Sí, está bien. Vamos a empezar con el tema del ritmo. Si yo tengo todo completo, es decir, tengo mi onda P, tengo mi complejo QRS, todo el EKG es hermoso, es un ritmo sinusal, ¿ya? Pero también tienes otros tipos de ritmos, el nodal, el auricular bajo, el marcapaso, la fibrilación auricular, etcétera, etcétera, etcétera. Tú solamente tienes que aprender el ritmo sinusal. Ahora, claro, yo les he dicho, que el EKG esté bonito es un ritmo sinusal, pero no eso no es como decirlo, tenemos que ser más específicos, no podemos decirle, doctor, si el EKG está bonito es un ritmo sinusal. Pero básicamente las características del ritmo sinusal definen un EKG bonito, ¿ya? ¿Qué tengo que tener para decir es un ritmo sinusal? La onda P debe preceder al complejo QRS, es decir, siempre yo tengo que tener esta onda P, siempre, para que sea un ritmo sinusal, o sea, ritmo sinusal es el ritmo normal, que todos nosotros deberíamos tener, ¿ya? Y siempre, siempre, una onda P precede el complejo QRS, ¿ya? Esa es la primera característica de un ritmo sinusal. La segunda característica es que la onda P sea positiva en D1, D2 y ADF, ¿ya?
T1 y T2 y de ABF son las derivaciones. En un EKG tienen 12 derivaciones. Acá pone 1, 2, 3, ABR, ABL y ABF. No sé si lo veo, pero igual. B1, B2, B3 y B5, B6 y acá es B4, B5, B6, ¿ya? Y siempre, como les dije, pidan un D2 largo. O sea, la parte de acá abajo es el T2 largo. ¿Por qué? Porque me van a ver todo el ritmo, todo, ¿cómo te decirlo? Me va a ver todo, sí, todo el ritmo de corazón, pues. Entonces, con eso yo ya puedo detectar las alteraciones, ¿no? Porque si se darán cuenta, en cada derivación es cortito, ¿no? Es cortito el espacio, es de acá a acá. Entonces, si yo quiero ver a detalle todos los problemas que pueda tener el corazón, pido el T2 largo, que es todo esto. Tienes todo esto para detectarle cualquier alteración que pueda tener. Ya, una vez dicho esto, la onda P tiene que ser negativa en ABR, ¿ya? Tenemos que tener intervalos RR regulares para decir son un ritmo sinusal, ¿ya? Y también tenemos que tener ondas P, pero igualitas, ¿ya? Igualitas en todas las derivaciones. Ahora, un datito importante de acá es que en ABR hasta el complejo QRS tiene que estar negativo, porque si está positivo, significa dos cosas, o que te han tomado mal el EKG, o que el paciente tiene estrocardia, que es rarísimo. O sea, lo más probable es que te han tomado mal el EKG, ¿ya? Ya, ahora sí. Pregunta para ustedes, ¿cómo identifico un ritmo sinusal? Con la presencia de la onda P y que le preceda el complejo QRS. Ya, sí, chévere. Segunda característica. Que la onda P sea positiva en D1, D2 y en ABF. Sí, muy bien. Y que sea negativa en ABR. Ya, vamos tres, faltan dos más. Las ondas tienen que ser iguales o diferentes, las ondas P, en todas las derivaciones, iguales o distintas. ¿Iguales? Tienen que ser iguales. Las ondas P, recuerden, si es ritmo sinusal, todas igualitas. Todas igualitas. Claro, algunas pueden estar más achatadas, pero en teoría tienen que estar presentes, bonitas, en todas las derivaciones. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Recuerden, tiene que preceder al complejo QRS. Tiene que ser positiva en D1, D2 y ABF. Tiene que ser negativa en ABR. ¿Ya? Y algo que sí se me estaba olvidando, el intervalo RR. Este es el intervalo RR. Este de acá. ¿Por qué es intervalo RR? Porque ahí está la R. Este es acá, la R, ¿no? Este va a ser el intervalo RR. Para ser un ritmo sinusal tiene que ser del mismo tamaño todo. El intervalo RR tiene que ser del mismo tamaño. Si se dan cuenta, o sea, los gráficos están mal hechos, ¿no? O sea, mis dibujitos, pero, o sea, no hay mucha diferencia entre cada intervalo RR, ¿no? Por ejemplo, si tuviese más alargado un intervalo RR, el otro más alargado, significa que la frecuencia cardíaca está más disminuida, ¿no? Entonces, y esto ya no sería un ritmo tan, claro, sería ritmo sinusal, pero bueno, si es que es el mismo, ¿no? Recuerda, intervalo RR tiene que ser regular. Así haya una bradicardia, el intervalo RR debe ser regular. Si no está regular, es decir, uno está más chiquito, el otro más grande, el otro más chiquito, el otro más grande, no es, ¿ya? No es sinusal. Y acá están las características que les había comentado, precede el complejo QRS, el intervalo RR. Ay, acá te habla del intervalo PR, ¿no? Pero que les había comentado, tiene que ser de 0.12 a 0.20 segundos, tiene que ser normal en todos, ¿ya? Onda P positiva en D1, D2 y ABF, onda P negativa en ABR, intervalo RR igual,
igual. Y las ondas P en todas las derivaciones igualitas, bonitas e iguales. Acá está lo que les había comentado. Ya. Ahora, una vez que pueden reconocer un ritmo sinusal, tienen que reconocer lo que es la frecuencia, ¿ya? Me tienen que reconocer la frecuencia. ¿Qué les había comentado? Ya. Tengo, hay tres formas, ¿ya? Tengo mi favorita, que es la de 1500. Esto es cuando es un ritmo regular. Recuerden, cuando es frecuencia, tienes ritmo regular y ritmo irregular. Ritmo regular, todo lo veo igual. Bonito, ¿no? Pero si yo lo veo así, esto no parece regular. Mira, acá está más ancho, acá está más ancho, acá está más corto. Esto es un ritmo irregular. Yo no puedo aplicar el método de 1500 en un ritmo irregular, ¿ya? Es otro. Entonces tienen que aprenderse dos métodos, ¿ya? Y hay otro que es facilito, ¿ya? Ya, entonces, para el ritmo regular, ay, espérate, puedo rayarlo. Ya, para el ritmo regular, aplico la de 1500. Está la de 300, pero le voy a enseñar la que más domino, la que me gusta, la de 1500. Entonces te dice, número de cuadrados pequeños, es dividir 1500 entre el número de cuadrados pequeños entre intervalo RR. Como es regular, se va a mantener para todos. Entonces, ¿cuántos cuadraditos tenemos acá? Cuatro cuadraditos chiquitos en intervalo RR, es decir, de acá a acá. De acá. ¿Se ve o lo hago más zoom? Ahí no se puede. 15. Exacto. Entonces, 1500 entre 15. ¿Cuánto sería la frecuencia cardíaca? 100. Exacto, la frecuencia cardíaca es 100. Entonces, está mi paciente en rango incrementado, al borde. Al borde. A ver, otro ejemplito. 1500 y tienes. Ay, a ver, otro ejemplo de acá. Ya, acá. Ya, acá. Asumamos que es ritmo regular. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca aplicándolo del 1500 aquí? Ya, bueno, de plano. ¿Cuántos cuadraditos chiquitos son? Ese es lo primero. ¿Cuántos ¿Será que cuadraditos chiquitos? representa la frecuencia cardíaca? ¿Ah? No, es que son 5 cuadrados grandes multiplicado por, o sea, en cada cuadro hay 5 chiquitos, serían 25. Exacto. 1500 entre 25 sería 60. Ya, 60. Está en el borde, ¿cierto? Ya, está en el borde. Entonces, ya, muy bien. Exacto. Entonces, ya para no hacer tanto ejemplo y no hacerlo tan largo, básicamente ese es el método que se utiliza para saber la frecuencia cardíaca en un ritmo regular, ¿ya? En un ritmo regular. Tienes la otra opción de 300 entre el número de cuadrados grandes en el intervalo RR, que también te da. Esa es otra manera para hallar la frecuencia cardíaca. A mí me gusta el de 1500, pero si a ustedes les parece más el 300, normal. De ahí hay otra técnica para que sea más rápido, porque si se dan cuenta, entre que agarras la calculadora, entre que sumas cada cuadradito chiquito, pierdes tiempo, ¿no? Y si estás en emergencia es como que las cosas más rápido. Entonces, tienes otro método, y esto básicamente implica memoria. Este, ¿Cómo decirlo? Al límite de cada cuadrado grande vas a asignarle estos números: 300, 150, 100, 75, 60, 50 y 40. Acordarse de esos números, ¿ya? Entonces, si acá tenemos, en este ejemplo, ¿no? Este sería 300, ¿no? Acá sería 150 y acá sería aproximadamente 100, ¿no? Entonces, la 100 sería la frecuencia cardíaca. Solamente tendrías que
acordarte de estos valores y agarrar el complejo QRS que justamente esté cerca a la línea, ¿no? Para que te puedas guiar mejor. Porque si está acá, por ejemplo, el QRS es un poquito más complejo, ¿no? Entonces, preferible encuentra un QRS que esté cerca a la línea y ahí vas contando 300, 150, 100, 75, 60, ahí es 60. A ver, otro ejemplito. Ya, por ejemplo, acá está alterado, pero quiero que apliquen el 300. Ya, acá, en estos dos. ¿Cuánto sería la frecuencia cardíaca? Aplicando lo último, 300. Me los voy ayudando. 50. Sería 50. Y a ver, ya, a ver, lo comprobamos porque tampoco lo he calculado. 300, 150, 100, 75, sí, 50, exacto, sería 50. Ya, chévere. Entonces, lo aplicaríamos de esa forma, ¿ya? Entonces, eso solamente cuando es regular. Recuerda, eso cuando es regular. Cuando es irregular, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mm, ya, vas a agarrar 30 cuadrados grandes y vas a calcular el número de ondas que tiene, es decir, el número de complejos QRS que tiene, y eso lo multiplicas por 10, ¿ya? Por ejemplo, acá en esta imagen, agarras 30 cuadrados grandes, ya, listo. Generalmente agarras los que toquen en la línea, ¿ya? Para que te sepas ubicar mejor. Entonces, cuento 30 cuadrados, y tengo 6 complejos QRS. A estos 6 los multiplico por 10 y me darían 60 latidos por minuto, ¿ya? Y recuerden, esto es aproximado, no es que te está dando la frecuencia cardíaca perfecta, porque recuerden que, o sea, son latidos rápidos que están desiguales, ¿no? O sea, no es nada, es orientativo, por así decirlo. Ya, ahora vamos a ver el tema del eje. ¿Para qué me sirve el eje? El eje te va a decir para dónde está yendo el potencial de acción, ¿ya? Es decir, va a la derecha, va a la izquierda, va arriba o abajo, ¿ya? Se supone que nuestro eje normal es de arriba abajo, de derecha a izquierda, es decir, al lado donde está el ápex, por así decirlo, ¿ya? Porque eso es la conducción eléctrica normal del corazón. Pero hay casos en que el eje se desvía, ¿ya? ¿En qué casos? En los de acá. Por ejemplo, cuando hay hipertrofia, porque al haber más músculo va a requerir más electricidad. Entonces, si está hipertrofiado, se va a desviar el eje. Puede ser por una hipertrofia ventricular derecha, si es del lado derecho, ¿no? Bloqueo de rama derecha, bloqueo posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Y si está desviado hacia el lado izquierdo, es por hipertrofia ventricular izquierda, o bloqueo de rama izquierda, o mi bloqueo anterior izquierdo, ¿ya? Por eso me sirve el eje, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo hallo? Acá me voy a guiar de la derivación 1 y 2. Miento, derivación 1 y ABF. La derivación 1, si está positivo, me va a decir que la conducción eléctrica va de derecha a izquierda, ¿ya? Y la derivación ABF me va a decir si el potencial eléctrico va de arriba o abajo, ¿ya? Y o sea, me va a decir para dónde es, ¿ya? ¿Es derecha o izquierda? Y ABF me va a decir si es arriba o es abajo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero de qué va a depender si es derecha o izquierda? De cómo esté el QRS en derivación 1. Si en derivación 1 el QRS está positivo, significa que va hacia el lado izquierdo. Si en ABF el QRS está positivo, implica que está yendo abajo, ¿ya? Entonces, si me entendieron esta idea, entramos a lo de acá. 1 está positivo. ¿A dónde está yendo? ¿Derecho o izquierdo? Por favor, entienda. Espero que me haya entendido. Ya. En derivación 1, ¿con qué me guío? O sea, ¿qué me indica? ¿Derecho o izquierdo? Ya, ya. En primer lugar, ¿qué me dice la derivación 1? ¿Es arriba, abajo o derecha, izquierda? Derecha, izquierda.
Derecha, izquierda, muy bien. Luz. Ya, me mide, en la derivación 1 me dice, está a la derecha o a la izquierda, pero el tema es, si está positiva, me dice que está yendo a la izquierda. Si está negativa, me dice que está yendo a la derecha. En este caso, ¿cómo está el QRS? ¿Positivo o negativo? Positivo. Está positivo. Entonces, ¿para dónde está yendo? Para la izquierda. Hacia la izquierda. Está yendo hasta la izquierda. Muy bien. Ahora, vamos para ABF. ¿ABF qué me mide? ¿Derecha, izquierda o arriba, abajo? Arriba, abajo. Arriba, abajo. Muy bien. ¿Arriba o abajo? Va a ser abajo cuando es positivo. Va a ser arriba cuando la deflexión es negativa. ¿Ya? Entonces, en este gráfico, ¿cómo está el QRS? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Quién cede la mayoría? Recuerden, este es el Q, R y S. No, este es RS, miento. Este es RS. Complejo RS. Este no es un QRS normal, de una. Pero guíense para dónde está más la intensidad o para dónde está más el S en este caso. A ver cómo les digo. Ya, Hay una para deflexión abajo, más para abajo, ligada entonces. para abajo, ajá, porque la gran mayoría está para abajo, ¿cierto? ¿Sí? Este no es un QRS normal, es un RS, ¿ya? Pero en este caso igual, como les comentaba, va más para abajo. Entonces, si va para abajo, significa que abajo significa que es positivo. No, si es negativo, va arriba, ya. Entonces, este va arriba. Ahora, ustedes dirán, ya sé, izquierda, izquierda, arriba, abajo, ya. ¿Cómo yo me guío de este planito de acá? ¿Ya? De este planito de acá. A lo mejor en esta imagen de acá. Esta está más bonita. ¿Ya? ¿Por qué les digo derecha, izquierda, arriba, abajo? Porque acorde a este gráfico que ven en la carta de acá, vamos a ubicarlo. ¿Ya? De plano, nuestro eje normal del corazón es abajo y es a la izquierda, porque ahí está el corazón, ¿no? Creo que es más sencillo de determinarlo. Pero, entonces, con este gráfico vamos a ubicar lo que hemos hallado acá. D1 te dice que es a la izquierda, entonces, estaríamos en la parte de acá, ¿cierto? Porque esa es la izquierda. Pero acá con el ABF nos dimos cuenta que está arriba, entonces, estamos en esta zona de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? Que el eje está desviado a la izquierda. Este es un ejemplito de que está el eje desviado a la izquierda. De eje desviado a la izquierda. Ahora, ustedes verán graditos ahí, ya. Dejen eso para el cardiólogo. De verdad suficiente que ustedes sepan que esté desviado a la derecha o a la izquierda, ya es ya lo máximo. Son lo máximo si saben el tema del eje, ¿ya? Ahora, acá está más detalle en lo que les he comentado, ¿ya? Si el D1, es decir, si la derivación 1 está positiva, o sea, el QRS está positivo, y en ABF está también positivo, implica que el eje está normal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si está positivo significa que está yendo hacia la izquierda. Y si el ABF está positivo, implica que está yendo para abajo. ¿Sí? Entonces, si va a la derecha y está yendo hasta abajo, es un eje normal. Ahora, si tengo una derivación positiva, si en la derivación 1 está positiva, ¿qué significa? Tranquilos, de verdad, chicos, Que esto va a es la tedioso. izquierda. Que va a la izquierda, muy bien. Y si el ABF está negativo, ¿para dónde está yendo? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, ¿está desviado?
¿Para qué lado? Ah, bueno, ya le estoy diciendo. Acorde a esta tablita. Me dice que va a la derecha, entonces nos ubicamos en la parte solamente de la derecha. Me dice que ABF está arriba, entonces sería un eje desviado a la izquierda, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí se entiende? A ver, otro ejemplo más. D1 me dice que está negativo. ¿Qué implica que esté negativo? Que vaya hacia la derecha. Que va hacia la derecha, muy bien, que va hacia la derecha. Y el ABF, ¿qué implica que esté positivo? Que va hacia abajo. Que va hacia abajo, muy bien. Entonces me voy a mi cuadrado este. Entonces me dice que es a la derecha, me ubico. Es a la derecha, ¿cierto? Y es positivo en ABF. No, es ay caramba, está yo en memoria. ABF, si está positivo, va para abajo. Entonces, va hacia abajo. Es un eje desviado a la derecha, ¿sí? ¿Sí se entiende? A ver, creo que tengo otro gráfico por acá. Ya. A ver, otro. Mm, no, no puse otro ejemplito, pero, a ver, vamos a ponerlo acá. Acá está también la descripción, ¿ya? Creo que ya saben por qué es el eje, para qué sirve y cómo lo veo. Lo veo en derivación 1 y en derivación ABF, ¿ya? La D1 me indica derecha o izquierda. ABF me indica si es arriba o si es abajo. Ahora, ustedes se preguntarán, ahora, ¿cómo yo sé cuándo es derecha o izquierda? Acorde a cómo esté el QRS, ¿ya? Acorde a cómo esté el QRS. Entonces, si mi QRS está positivo, significa, en derivación 1, significa que está hacia la izquierda, ¿cierto? Y si mi derivación ABF está negativa, por ejemplo, negativa, ya, está yendo hacia arriba, ¿cierto? Entonces sería una desviación izquierda, ¿sí? A ver, otro ejemplito. Lo voy a graficar porque yo no tengo cajes, porque quiero que esto quede claro, porque una vez que sepan esto, el resto es pan comido, de verdad. Tenemos derivación 1 y ABF. Ya. Tenemos derivación 1, que está la onda hacia abajo. ¿Qué significa? Si mi derivación, si mi QRS en D1 está para abajo, ¿qué significa? Que es negativo y que está a la derecha. Está a la derecha, ya, En muy bien, D1. que es negativo y que está a la derecha. Excelente. Y si mi ABF está positivo, ¿qué significa? ¿Está arriba o está abajo? Abajo. Abajo. Está abajo, muy bien. Entonces, nos vamos a nuestro gran gráfico de acá. Primero, nos ubicamos, el D1 manda, nos ubicamos. Dice D1 derecha, ya, chévere, está a la derecha. Y me dice el ABF que es en la parte de abajo. Entonces, ¿qué pasa con mi eje? Está desviado hacia el lado derecho. Entonces, ¿qué puede tener la persona? Todas estas patologías acá. Hipertrofia ventricular derecha, bloqueo de rama derecha, mi bloqueo posterior, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya. Entonces, creo que sí me lo entendieron. ¿Ya? Y eso es cuestión de práctica, ¿ya, chicos? Ya. Luego, acá les dejo para que revisen el ritmo. Eso créeme que no les van a preguntar por el momento, pero ahí tienen las PPTs. En lo que es hipertrofia, tienen más que nada ver si hay hipertrofia del lado ventricular izquierdo, ¿ya? ¿Cómo yo me voy a guiar? Por las ondas S en B1 y B5. O sea, voy a sumar las onditas, ¿ya? La onda que se forma en B1, S, y la onda R en B5. Y si esto es mayor a 35 milímetros, significa que hay una hipertrofia ventricular, ¿ya? O también más cuentan con 35 cuadraditos, ¿no?
A ver, no sé si hay un ejemplo. No, no hay. No he puesto ejemplos, pero básicamente es contar los cuadraditos, ¿ya, chicos? Si es más de 35, es hipertrofia, ¿ya? En B1, en P1 y 25 son los precordiales, me ubico. Veo B1, veo cuántos cuadraditos tiene la onda S, paso al B5, veo cuántos cuadraditos es la onda R, y sí, la suma de estos dos de estos cuadrados de la onda S y de la onda R son más de 35 milímetros, hay hipertrofia ventricular izquierdo, ¿ya? Y luego para ver infarto, tenemos 4, lesión, infarto y isquemia, ¿ya? Son pasos, ¿ya? En la lesión vamos a encontrar ST elevado, ¿ya? Infarto vamos a tener una onda Q con características anormales y en isquemia vamos a tener una onda T invertida, ¿ya? Eso no les han enseñado, pero tienen que saberlo, ¿no? Ver una onda T no es normal, ¿no? En niños no, es normal, por si acaso, pero en adultos no. ¿Ya? Onda T invertida. Y usted, otra pregunta que también pueden tener es que, ya, pero, o sea, ¿en dónde veo? ¿No? Ya, me dices que onda T invertida, pero ¿en qué parte? Ya, acá pasamos a este cuadro de acá. ¿Qué pasa? Que en el EKG tú tienes que agrupar, es decir, todos los que son arriba los agrupo, todos los que son abajo los agrupo. Entonces, los que ven la pared inferior es D2, D3 y ABF. Los que ven pared septal, B1, B2. Pared anterior, B3, B4. D1, ABL es pared lateral. ABL de lateral, ¿ya? ABL, L de lateral. ABF de inferior. ABF de inferior. Y B5 y B6 también es lateral, pero lateral bajo, ¿ya? Ahora, ¿por qué les estoy explicando esto? ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer un diagnóstico, tengo que ver la alteración en estos grupos. O sea, si solamente lo veo en B1 o solamente lo veo en D2, no es válido. Tengo que verlo en todos estos grupos. Por ejemplo, si yo digo, pucha, este paciente está con segmento ST elevado, lo tengo que ver en B5 y B6, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto me va a decir que tiene una elevación del segmento ST en la pared lateral, ¿ya? En la pared lateral del corazón, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso ya lo van a ver más adelante, pero básicamente es eso, ¿ya? El, ya vamos a pasar a las valvulopatías. Em, en relación al café, el café es práctica, tiene que ver más ejemplos, literalmente es muy cortito el periodo que tengo, pero creo que se está llevando lo más importante, ¿ya? Vamos a empezar con las valvulopatías mitrales. Esto se los voy a dejar como resumen para ustedes y voy a agarrar mis esquemitas que hice, ¿ya? Ya, las valvulopatías, en este caso de mitrales, puede ser estenosis o insuficiencia, ¿ya? Estenosis, ya saben, cuando no se abre bien la válvula. Insuficiencia cuando no se cierra bien la válvula. Entonces vamos a hablar de la estenosis mitral, ¿ya? Primero, quiero que sepan que la estenosis mitral es cuando no se abre bien la válvula, primero la definición. Segundo, es de etiología reumática, ¿ya? Gran parte de la estenosis mitral va a ser producirse por la fiebre reumática, ¿ya? Fisiopatología. Como no se abre bien la válvula mitral, va a acumularse flujo en la aurícula izquierda, ¿ya? Entonces, si se acumula, hay más presión en la aurícula, hay más congestión en las venas pulmonares y eso hace que haya de por sí incremento de la presión venosa pulmonar, ¿ya? Entonces, recuerden que el ventrículo derecho pasa sangre a las venas, a la arteria pulmonar, tiene que vencer esa presión, pero si toda la parte toda la parte pulmonar incrementa la presión, el ventrículo derecho va a tener que hacer más fuerza y se va a hipertrofiar, ¿ya? Y se va a hipertrofiar, porque va a haber una hipertensión pulmonar debido a debido al problema de la aurícula izquierda, ¿ya? Eso básicamente es la fisiopatología, lo van a entender mejor en el grafiquito. En relación a la clínica, bueno, o sea, si tiene congestión, el paciente va a tener disnea,
va a tener hemoptisis, y bueno, si la aurícula está toda congestionada, va a tener FA también, porque no se va a poder contraer bien. Y el hecho de que esté acumulada la sangre ahí va a llevarlo a que tenga, a que llegue a ser trombos, ¿no? Porque recuerden, cuando la sangre se estanca, se coagula y eso hace que se formen trombos. Entonces, en una de esas que está contrayéndose, puede pasar a circulación sistémica un trombito y ahí queda el paciente, ¿ya? Esto es a grosso modo. También en relación al diagnóstico, yo les he comentado, toda valvulopatía la descartas con ecocardiograma, todas, ¿ya? Tratamiento, tienes la comissurotomía y el reemplazo valvular. Comissurotomía generalmente en pacientes que tienen sus válvulas íntegras, sin calcificaciones, sin trombos, sin nada. Pero son muy pocos los pacientes que tienen ese tipo que tienen así sus válvulas. Entonces, tenemos lo que es el reemplazo valvular, que pueden ser biológicas o mecánicas. Biológicas en pacientes ancianos, porque le van a poner esta válvula no necesita anticoagulación y dura de 10 a 15 años, mientras que la prótesis mecánicas es en jóvenes y necesita coagulación, ¿ya? Entonces, y tienen larga vida, ¿ya? Tienen muy larga vida, entonces por eso se prefieren jóvenes. Ya, eso sería en relación a la estenosis mitral y en relación a la insuficiencia mitral, que es cuando no cierra bien la válvula. Básicamente, sí, ¿qué va a pasar? En la insuficiencia mitral, como la válvula no se cierra bien, ay, chicos, me olvidé comentarles. Acá, en la estenosis mitral, vamos a tener, aparte de la clínica, acá está el examen físico. Eso me estaba olvidando de la estenosis, ¿ya? De la estenosis mitral. Tiene clínica, ¿ya? O sea, muy aparte de los síntomas que les acabo de comentar, va a tener la onda gigante que les había comentado, ¿ya? Porque las aurículas tienen que hacer más fuerza, entonces ahí es donde vamos a tener la onda gigante, va a tener chasquido de apertura. Les había comentado que el chasquido es cuando hay estenosis en las válvulas auriculoventriculares, y esta es una válvula auriculoventricular, ¿cierto? Entonces va a tener chasquido y eso es lo más importante, chasquido, onda gigante y el soplo, ¿ya? El soplo. Obviamente, como es mitral, se va a escuchar en la parte del foco mitral, ¿no? Por eso les dije que es importante que también se sepan los sitios. Entonces va a tener un frémito diastólico en foco mitral. Listo, cerramos con estenosis mitral, ¿ya? En lo que es insuficiencia mitral, ya les he comentado, no cierra bien la válvula. ¿En qué momento yo quiero que cierre bien mi válvula? En diástole, ¿ya? Miento. ¿En qué insuficiencia ventricular no cierra bien la válvula? Ah, sí, está bien, en sístole, disculpe. En la insuficiencia mitral va a tener un soplo sistólico que va a ir hacia la axila, va a tener el pulso parvus y Zeller que les había comentado, la principal causa es degenerativa, o sea, causa degenerativa. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya, les iba a comentar la parte de la fisiopatología, ¿no? Entonces, si no cierra bien mi válvula, yo mm, ya. Si no cierra bien mi válvula, insuficiencia mitral, tricuspidia, mm, ya. Lo que va a pasar es que cuando se contrae el ventrículo izquierdo, ¿no? Va a haber una regurgitación de la sangre a la aurícula izquierda, porque no se cierra bien la válvula. ¿Ya? Porque no se cierra bien la válvula y ese va a ser el problema. Entonces, lo que va a pasar es que acá la sangre va a regurgitar, ¿no? En la aurícula. ¿Ya? Lo que voy a tener también es disnea, cardiomegalia, voy a tener el soplo sistólico, ¿no? Sobre todo en el foco mitral, que va a ser el quinto espacio intercostal línea media clavicular. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Puede haber choque de punta porque va a haber hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque recuerden que va a ser más fuerza para poder bombear la sangre, ya que la sangre se está regurgitando hacia la parte de las aurículas, ¿no?
Y acá tenemos el cuadrito con las preguntas que les había comentado. Ya, y en relación a la ocultación, el soplo va a opacar el primer ruido y va a ser un soplo holosistólico, ya que se irradia la axila, que es lo más característico, ¿ya? Este se irradia a la axila. Y el otro, lo más importante que acordarse es el chasquido que va a tener, recuerden. Y bueno, chicos, eso sería todo. Les dejo de todas maneras los resúmenes y ahí quedaría. ¿Tienen alguna duda? Sé que la clase ha sido demasiado larga, lo sé. Y ahorita les paso el pretest, ¿ya? Para no hacer esto más largo. El post-test. El tema de valvulopatías, la verdad, como les comentaba, si no tienes bien en claro lo de la fisiología, te mareas. Y también, o sea, han visto que también me pasa de que me confundo, porque es el enredadizo, por así decirlo, cuando lo quieres sacar con fisiopatología. Pero sí, sí se puede. Yo me demoro mi tiempo para cranearlo, pero se puede. Y es mejor que se lo aprendan así, porque la verdad es que van a necesitar su memoria para el tema de los soplos. Pero como les comenté, que ustedes sepan sistólico y diastólico, de verdad les va a servir bastante. Y ya les estoy dejando el post-test en, en el Microsoft, en el Teams. Ya, chicos, en relación a los chicos que participaron, Karim, Camila y Jimena Sánchez e Ichel Murillo, me escriben para pasarles los resúmenes. Es Karen. Es Karen. Ay, ya, Karen, Karen. Ay, disculpe, Ujú, Karen. ujú. Ay, verdad, te doy 5 minutitos para el tema del póster. Literalmente avancemos rápido porque tenemos la clase a las 3. Y otra cosita más que les iba a comentar. Me escriben. Se los voy a estar pasando plan de noche porque los tengo así sueltos, entonces los voy a poner a agruparlos bonitos.
Mira, chicos, voy haciendo la revisión para que también tenga tiempo para almorzar y todo lo demás. Ya, estamos acá. Listo. Primera pregunta. Mujer de 35 años consulta por presentar de forma brusca sensación desagradable como golpeteo en el pecho, por momentos es más intenso. ¿Cuál es el síntoma que describe el paciente? Palpitaciones, ¿no? La sensación, la percepción de la actividad, de tu actividad cardíaca, ¿no? Palpitaciones. Esa es su definición. Luego te tienes mujer de 50 años, consulta por disnea, fue diagnosticada por insuficiencia cardíaca recientemente, refiere que la disnea es a grandes esfuerzos, le indica NIJA de 2 y la deriva a cardiología. ¿Qué examen solicitaría inicialmente para completar el estudio? Mujer de 50 años, les copié la misma pregunta. Ya, bueno. Básicamente sería un electrocardiograma, ¿no? Para complementar, porque si ya tiene insuficiencia cardíaca, se le hizo ya su ecocardiograma, ya tiene todo su diagnóstico, y sería bueno hacerle un EKG, no vaya a ser que tenga por ahí una arritmia. Luego te dice soplo diastólico que solo se escucha fácil, que solo se escucha fácilmente en área aórtica con frémito. Es de tipo 4, ¿cierto? De tipo 4. Luego en la fisiopatología de la estenosis mitral pura se encontrará. ¿Qué se le puse? Ya, lo que pasa es estenosis mitral, lo craneamos. Estenosis cuando no se abre bien la válvula, ¿cierto? Si no se abre bien la válvula, se va a acumular la sangre en las aurículas. Ahora, si se acumula la sangre en las aurículas, incrementa la presión pulmonar, ¿no? Lo cual va a llevar a la larga que termine el paciente con una hipertensión pulmonar y esto a la larga hace que el ventrículo derecho trabaje más, ¿no? Porque tenga que vencer toda esa presión que tenga la parte pulmonar para poder recién eyectar. Y recuerden que el ventrículo derecho maneja presiones bajitas, ¿ya? O sea, el pobre se va a tener que hipertrofiar, hacer mil maravillas para poder bombear la sangre hacia los pulmones. Entonces, sí es presión pulmonar, capilar pulmonar elevada. Luego tienes el pulso pedio que se toca el borde dorsal del pie, ¿no? En la región dorsal del pie. Ya, listo. Listo, chicos, terminaríamos donde encontramos a las 3 para, para hablar la segunda parte de todas las valvulopatías. Gracias.